Les voy a invitar, hermano, a abrir sus Biblias. El Evangelio de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 11. Si lo ha encontrado, le voy a invitar que se ponga de pie para darle reverencia a la lectura de la palabra del Señor. Amén. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Cierre sus ojos. Padre bueno, en esta tarde tu iglesia, Señor, se ha reunido para adorarte, para buscar de ti. Este es el día que hizo Jehová, el día del Señor para nosotros. Y hemos venido en este día, sin duda, Señor, a buscar más de ti, a llenar nuestro corazón, pero también, Señor, a recibir el consejo oportuno de tu palabra. Señor, usa mi vida en esta noche con poder, con gracia de lo alto. Que este mensaje, Señor, que ha llegado a mi corazón pueda compartirlo a mis hermanos. Pero no sea mi voz hablando en esta hora, sino tu Espíritu Santo, Señor, que toque cada vida, cada corazón. Señor, tú estás aquí en esta tarde, tu presencia se siente en este lugar. Señor, habla nuestra vida. Por tu palabra, llena cada corazón, Señor, conforme a la necesidad que tu iglesia tiene en esta hora. Súplela, Señor, Padre bueno, tú lo puedes hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Este mensaje, hermano, tiene como título: El llamado de Dios para ti. Este el libro de Lucas, como muchos de los evangelios, nos relata llamados que el Señor hizo a sus discípulos, a los primeros discípulos que el Señor llamó. Antes de entrar en el mensaje, quisiera contarles una pequeña reseña, una historia acerca de una alabanza que generalmente nosotros la asociamos a la Iglesia Católica, pero sin duda porque el creador de esta alabanza era un sacerdote llamado Cesareo Gavarain. Y era un sacerdote que en el año 1974 iba a escribir unos versos muy lindos que no es una alabanza católica sin duda, sino que es una alabanza para el Señor. Y se llama Pescador de Hombres. Y es una alabanza que yo creo que todos sabemos. Y los versos de esta alabanza dice así, si usted lo sabe, lo canta conmigo. Dice: Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. El coro todos lo sabemos. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena
he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Este hombre, en una visita a Galilea, se inspiró en este pasaje donde hemos leído en esta noche, pensando el llamado que Dios hizo precisamente a un hombre en especial, y sobre él vamos a hablar, sobre el llamado de Dios sobre Pedro. Y a través de la vida de Pedro vamos a ver cómo Dios nos llama a nosotros. A veces pensamos que Dios nos llamó para servirle una sola vez en la vida, y eso fue todo. No, Dios nos llama de distintas maneras y a diario, y lo vamos a ver por la palabra del Señor. El relato de este pasaje nos dice que Jesús estaba predicando, enseñando a la multitud, y la multitud dice que lo apretujaba, se agolpaba, y el Señor no podía enseñar y predicar. Y tomó prestada la barca de Pedro y la va a ocupar como un púlpito, como este púlpito, esa barca, para poder enseñarle a la multitud. Dice, y sentándose le enseñaba a la multitud. El Señor va a llamar a muchos de esa multitud, pero también el Señor llamó a muchos hombres para ser sus discípulos y luego darle una responsabilidad mayor. ¿Sabía usted, hermano, que el Señor le ha llamado para algo grande en esta tierra? Y que hay tanto por hacer en la obra del Señor. Y como decía esta alabanza, ¿sabía que usted debe ser un pescador de hombres en este tiempo? Que debe llevar el pregón del Evangelio, hermano, en estos tiempos difíciles. Esa es la responsabilidad que todos tenemos. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Podemos leer que dice que el maestro, como dice este pasaje, les va a encomendar una labor, precisamente a Pedro y a algunos de esos discípulos. Pero el Señor nos dice también, y la Biblia nos habla, y muchos estudiosos de la Biblia dicen que no fue la única oportunidad, sino que cerca de 3 oportunidades el Señor les llamó para encomendarlos a la obra. Quiero invitarlos al libro de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Versículo 35 al 42. Juan capítulo 1, versículo 35 al 42. Hermanos, voy a hacer lo que hace el pastor, me voy a quitar la chaqueta. Hace mucho calor en este lugar, hermano. Juan capítulo 1, versículo 35 al 42. Estos fueron los primeros discípulos que el Señor conoció, que el Señor llamó. El Evangelio de Juan nos dice que el Señor conoció a muchos de ellos, los conoció, como tal vez alguien va a conocer al Señor en esta noche. A Jesús, el cual nosotros hemos cantado, adoramos, tal vez alguien no le conoce, pero en esta noche le puede conocer. A Jesús de la Escritura, al que hizo los milagros, al que vive y reina y el que viene por su iglesia. Amén. Y dice que en esta oportunidad estos discípulos le conocieron. Juan capítulo 1, versículo 35, dice, el siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista, y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y viéndoles Jesús que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo, venid y ved. Fueron y vinieron de donde moraba y se quedaron con él en aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que Dios había oído a Juan, de los 2 que habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Luego en el versículo 43 nos habla que el Señor también encontró a Felipe y después a Natanael. El Señor les conoció. En esta oportunidad no les llamó, les conoció, como el día cuando nosotros nos hablaron de Cristo y le conocimos. Luego hay un primer llamado sobre estos discípulos y los voy a invitar al libro de Mateo. Vuelva hacia atrás la Biblia, libro de Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 20. Este mismo pasaje se repite en el Evangelio de Marcos. Por eso se llaman, y nosotros cuando estudiamos se llaman evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, porque son las mismas historias y se leen en conjunto, ¿ya? Y se complementan unas con otras. Capítulo 4,
versículo 18 al 20, dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Este es el llamado que el Señor les hace. Por primera vez, ya ellos lo habían conocido al Mesías, al Maestro, pero ahora el Señor los llama para ser pescadores de hombres. Pero ¿qué sucede? Hay una segunda oportunidad que el Señor les va a llamar, porque tal vez estos hombres, hermanos, habían vuelto a su vida natural, a su vida normal, habían vuelto a pescar, habían vuelto a trabajar. Y el Evangelio de Lucas nos va a enseñar, donde hemos leído en esta noche, que el Señor en esta oportunidad vuelve a hacer este llamado sobre la vida de estos hombres, y en especial sobre la vida de Pedro. Estos hombres eran hombres comunes, del pueblo, pescadores, hombres sencillos. Pero vamos a ver de manera especial el llamado sobre la vida de Pedro. Pedro era un hombre que vivía, ¿no es cierto?, era original de Betsaida, un lugar marítimo, un lugar de pesca. Y Pedro había llegado con su familia, porque Pedro era casado, tal vez con su esposa, sus hijos, vivir a Capernaum, ya hijo de Simón, ¿no es cierto? Simón, hijo de Jonás o de Juan, también dicen algunas traducciones. Este era Pedro. ¿Quién era Pedro en su carácter? Era un hombre muy impulsivo, un hombre natural como nosotros, pero era un hombre muy cercano, porque nosotros lo vamos a ver en la historia bíblica, que él amó mucho al Señor. Se equivocó como todos nosotros, pero el Señor le levantó y llegó a ser un gran hombre de Dios. Fue un hombre, por su carácter, por su personalidad, era un líder del grupo, ¿no es cierto? Cuando usted lee los evangelios siempre dice Pedro, Juan y Jacobo, andaban en todas con el Maestro. Era un líder, él lideraba a sus hermanos por su carácter, además era un líder como pescador, tenía hombres a cargo, él trabajaba. Pero este hombre, hermano, quiso defender a su Maestro en una oportunidad y le cortó la oreja a un soldado porque quería defender a su Maestro, su impulso, su naturaleza. Pero este mismo hombre negaría al Señor. Y vamos a ver cómo Dios le va a llamar, según la palabra del Señor, para poder levantar la vida de este hombre. Primero, el primer llamado que Pedro recibió en su vida, y puede ser este primer llamado para alguien en esta tarde, es el llamado a ser salvo. Es la invitación que Dios ha hecho, que los hermanos que han predicado en esta tarde han hecho a las personas. Es predicar el evangelio de salvación, de arrepentimiento, de cambio de vida. El primer llamado que Pedro tuvo lo relata el evangelio de Juan, como hemos leído, pero el versículo 41, Juan capítulo 1, versículo 41, donde él va a conocer al Maestro. Su hermano Andrés le va a decir: Pedro, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y el versículo 42 dice que Andrés le trajo a Pedro delante de Jesús, y el Señor le va a decir, mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón. Sin duda el Señor nos conoce y Él nos ve, y le vio y le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tu padre se llama Jonás y tú eres Simón. Pero el Señor le va a decir: tú serás llamado Cefas, que traducido quiere decir Pedro. La palabra Cefas o Pedro, tanto en el hebreo como en el arameo y en el griego, significa piedra, una piedra. Lo primero que hizo el Señor cuando le tomó, cambió su nombre. Lo primero que hace el Señor cuando nos transforma, cuando le conocemos, Él escribe un nombre nuevo en los cielos y nos inscribe en el libro de la vida, donde Él quiere que ninguno sea borrado. Con letras de oro está escrito nuestro nombre. Hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, dice una alabanza. Y el Señor va a tener un encuentro. Y Pedro, el impulsivo, no va a decir nada. Me cambiaron el nombre. Ahora ya no soy Simón, ahora soy Pedro. Y por lo tanto, ese día Jesús pasó de ser el maestro, el rabí, pasó a ser el Mesías, el Cristo, el libertador para la vida de Cristo. Un llamado a ser salvo. ¿No habrá alguien en esta noche que aún no conoce a este Cristo?
al Cristo de Pedro, al Cristo de la iglesia de Marga Marga. Él está haciendo este llamado en esta tarde para recibirlo como el Mesías. La palabra Mesías significa ungido, libertador, alguien que ha venido para libertar al mundo de la esclavitud del pecado. Y es el Mesías que esperamos y que pronto vendrá por nosotros. Pero el segundo llamado que Cristo le va a hacer a Pedro va a ser su discípulo. Lo hemos leído en Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20, donde le va a decir por primera vez, ven y sígueme. Y el Señor nos está haciendo esta invitación tal vez para alguien. Por eso este mensaje se llama el llamado de Dios para ti. Y usted va a ver por la palabra del Señor cuál es el llamado que Dios está haciendo para usted en esta noche. ¿Cuál es el llamado que Dios hace a su corazón en su vida? ¿Sabe? No basta solamente con haber conocido al Señor, sino que Él nos ha llamado para algo mayor. Ven, sígueme y te haré pescador de hombres. Ese es el llamado de Dios para su iglesia. No solamente basta con estar acá, recibimos al Señor, le conocimos y todo en nuestra vida. No, nuestra vida, hermano, es poder llevar el Evangelio, predicar, pescar vidas, pescar hombres en el mar de este mundo. Es difícil, pero vamos a ver que el Señor le enseñó a pescar a Pedro, le enseñó a pescar a sus discípulos y el Señor sigue enseñando a pescar a su iglesia. El hermano decía el día jueves, en un año predicando no gané ni un alma, pero sí el Señor trajo, ¿no es cierto? Sí el Señor bendice y decía, porque esto no es de nosotros. Claro, no es de nosotros, hermano, es Dios que nos capacita. Y si seguimos las instrucciones del Maestro, Él nos va a enseñar a pescar, a predicar y vendrán los frutos. Recién conversaba con un hermano y me decía, cuán difícil es predicar hoy en día en las calles. Es difícil. Y tal vez me decía, nosotros nos vamos a cosechar. Pero no importa, usted siembre y el Señor traerá la cosecha. Es la labor de los hijos del Señor. Por lo tanto, el segundo llamado que dice Mateo capítulo 18, ya lo leímos, 4, Mateo capítulo 4, el 18 al 20. Y el tercer llamado para la vida de Pedro es el llamado que Dios quiere para nosotros. Tal vez el Señor, como a Pedro, alguno ya lo ha llamado, o te llamó un día el Señor a ser un pescador de hombres. Pero tú has vuelto a tu vida natural, a tu vida normal, y como decíamos, esta alabanza que cantamos, Señor, está mi barca, están las redes, pero no he salido a pescar como tú quieres, Señor. Y en este libro de Lucas nos va a relatar claramente que el Señor va a volver a llamar a Pedro y le va a volver a decir, Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Dios quiere sobre nuestra vida, hermano, que obedezcamos, que le sigamos. Tal vez este llamado, como digo, es para alguien que hace mucho tiempo ha dejado guardadas las redes y no ha salido a pescar, sabiendo que Dios le ha llamado para testificar del Señor, para traer a otros, para lanzar las redes en medio de este mundo, para ganar almas para Cristo. Tal vez para ti es este llamado en esta noche. Pedro iba a volver a pescar, iba a volver a su vida hasta este momento cuando el Señor lo va a encontrar en una jornada de trabajo lavando sus redes, y venía el Señor y dice que una multitud se agolpaba y lo apretujaba, dice la versión NBI, dice, y le apretujaban al Señor, porque Él había hecho muchos milagros, sanidades, y dice que el pueblo venía para oír, había un deseo de escuchar las palabras de Cristo. Y el Señor vio en esa tarde, en ese momento, que Pedro estaba junto a otros pescadores lavando sus redes. Ya habían terminado una jornada de trabajo y le va a decir, Pedrito, préstame tu bote porque lo necesito. El Señor necesita nuestra barca, necesita nuestra vida. ¿Sabe? Lo necesita usted y me necesita a mí, porque somos útiles en las manos del Señor. Y en esa tarde el Señor ocupó aquella barca, se sentó como este púlpito y comenzó a predicar, a enseñar. Dice el libro de Lucas capítulo 5, y entrando en una de las barcas,
la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Qué sencillo es nuestro maestro, qué sencillo, de un bote, de una barca, tal vez les gritaba y toda la gente en la orilla, y él tenía el mejor escenario para poder predicar. Y sin duda mientras el Señor enseñaba, Pedro estaba oyendo, estaba escuchando, y se estaba recordando de que el Señor le había llamado a hacer lo mismo que él estaba haciendo, un pescador de hombres. Luego acontece que el Señor le dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echa la red para pescar. El Señor le va a dar una instrucción. ¿Sabe? La respuesta del ser humano ante los problemas en la vida siempre es decir: no hay posibilidad, no se puede, es imposible. Cuando llega algo a nuestra vida, un problema, siempre, hermano, siempre el problema pareciese que es más grande que la solución o que nuestro Dios. Y lo vemos así. Y Dios tiene que llamarnos la atención y decirnos que Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control de todas las cosas. Lo que nos dice aquí el Evangelio de Lucas es que ellos habían estado pescando toda la noche y no habían pescado ni un solo pez. Nada. Unos hombres expertos en la pesca habían venido de una jornada y con un fracaso. Y el Señor les va a decir, luego que terminó de pescar hombres, de poder extender el reino de Dios, de predicar a la multitud, le va a decir: ahora, Pedrito, vamos a ir a pescar, pero vamos a ir a lo tuyo, a lo que tú sabes hacer, a lo que usted y yo sabemos hacer. Vamos a ir a pescar, a su trabajo natural. Vamos, Pedro, vamos. El Señor le va a dar una instrucción: echa la red. Y tal vez el pensamiento de Pedro es decir: Señor, tú no me puedes enseñar a pescar a mí, no te puedes entrometer en mi vida, en mis negocios, en mis actividades, porque a veces somos así con el Señor. Parece que lo dejamos aparte de nuestra vida natural. Pero sabe, hermano, Él quiere tomar el control de todo, para que no fracasemos. A veces fracasamos por nuestra propia culpa, porque no seguimos las instrucciones del maestro, del que sabe pescar. Él inventó la pesca, Él sabe cómo ganar alma, cómo no fracasar en medio de este mundo. Él lo sabe, hermano. Entonces, ¿a quién le vamos a preguntar? Pedro le decía: Señor, pero lo voy a hacer, le va a responder. Respondiendo Simón le dijo, versículo 5 del capítulo 5 de Lucas: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. La obediencia, hermano, tiene resultado. La obediencia tiene resultado cuando los hijos de Dios hacen la voluntad de Dios. Cuando Él nos envía, nos manda, Él va a respaldar a sus hijos. Pedro, echen la red, hágalo, obedezcan. Y dice: Señor, pero hemos toda la noche pescando, fracasamos, Señor, no lo puedo hacer, pero tú me lo estás pidiendo ya. En tu nombre, Señor, voy a echar la red. Y el resultado fue: consiguieron muchos peces, de tal manera que la red no podía contener esta cantidad de peces. Un Pedro reconociendo su pequeñez. Yo me imagino, hermano, que al suceder esto, cuando ellos tuvieron que hacer señas a sus compañeros para que viniera otra embarcación a ayudarles a sacar esa red, porque el barco se hundía lleno de peces, dice el versículo 8: Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pienso que el pensamiento de Pedro fue el siguiente: Señor, tú me enviaste un día a ser pescador de hombres y no lo hice. Y ahora, Señor, tú me has mandado a pescar, mi trabajo natural, he fracasado toda una noche, Señor, y no lo pude hacer. Mas cuando tú me dijiste, Señor, la red se rompía de peces. Señor, apártate de mí porque soy pecador. Eso fue lo que Pedro quiso decir. No quise cumplir, hacer tu obra
No lo hice ser un pescador de hombres cuando tú me llamaste la primera vez. Y aún en mi vida natural, en mi vida diaria, en mi trabajo he fracasado, Señor. Apártate de mí porque soy un pecador. Hubo un reconocimiento en la vida de Pedro. Y sabe, hermano, cuando nosotros nos reconocemos, el Señor nos levanta. El Señor exalta al que se humilla, al que se reconoce. A Pedro le había faltado la fe. Pero Dios tenía algo mayor para la vida de él. ¿Sabe, hermano? Tal vez a alguno le ha faltado la fe. Tal vez alguno ha fracasado. Tal vez el año que ha pasado ha sido crítico. Los negocios, la economía, la familia. ¿No estará el Señor queriendo decirnos algo en esta noche? Déjame entrar en tu vida, déjame estar en tus negocios, déjame estar en tu familia, porque yo voy a dirigir tu vida. El Señor lo quiere hacer, iglesia del Señor, con nosotros. Él no es un Dios aparte que está solamente el día domingo aquí y en nuestro trabajo no está con nosotros. Él está siempre y debe estar siempre con nosotros, en todo momento. Pedro lo vivió de esta manera. ¿Sabe? Pedro iba a aprender a pescar. El primer discurso, la primera predicación de Pedro, se convirtieron en 3,000 personas. ¿Aprendió a pescar, sí o no? Hermano, cuando usted aprenda a pescar, cuando yo aprenda a pescar bajo las instrucciones del maestro, a lo mejor no vamos a ganar 3,000, o a lo mejor sí, pero uno que se convierta, hermano, vamos a estar haciendo la obra de Dios, vamos a tener la claridad, cómo Dios nos enseña. Pero eso no era todo. Pedro, un pescador de hombres, había un llamado aún mayor para la vida de este hombre y para muchos de sus discípulos. El Señor Jesucristo dice en el libro de Marcos, capítulo 3, versículos 3 y 14, que Él llamó a los que Él quiso llamar. El Señor ha llamado a usted a su vida porque Él ha querido llamarle. Pero no solamente para que estemos sentaditos aquí todos, que domingo tras domingo, jueves, martes, para algo mayor. Y el libro de Lucas, busque el libro de Lucas capítulo 6, al ladito. Versículo 12 y 13. Lucas capítulo 6, versículo 12 y 13. Dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Quién? Jesucristo, el Señor. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y ahí estaba Pedro, su hermano Andrés y muchos hombres. Incluso estaba el que le iba a vender, el que le iba a traicionar. ¿Había algo mayor para estos discípulos? Sí. La palabra apóstol significa enviado. Y el Señor estuvo 1 año con ellos, los formó, trabajó en la vida de ellos y los envió, dice, de 2 en 2. Como salen los hermanos a predicar y la iglesia predica, pero los envió a pueblos, a ciudades, a predicar, a llevar el evangelio. Y estos hombres, hermanos, llevaron el fundamento, como dice la palabra del Señor, de la iglesia. El fundamento de los apóstoles que la iglesia hoy continúa llevando por las calles, por los caminos, por las ciudades. La iglesia debe seguir haciendo esto. Estos hombres fueron llamados apóstoles, enviados. Pero ¿qué sucedió? La vida de Pedro, al igual que nuestra vida, hermano, tenía altos y bajos. Momentos donde él estuvo firme al lado de su maestro, pero también momentos de debilidad. Y tal vez para alguien es ese momento, tal vez lo está pasando en esta noche. Iba a haber un llamado de restauración. Este es otro llamado en la vida de Pedro. Un llamado de restauración. Pasarían los días, pasarían algunos años tal vez, y Pedro negaría al Señor. Este pescador de hombres, este gran líder de la iglesia, este apóstol del Señor, negaría a su maestro. Tal vez alguien se siente así en esta hora. Cuando le fallamos al Señor es como que le negásemos. Cuando pecamos delante de Él, cuando a veces nos falta la fuerza, cuando fracasamos, tal vez en nuestra economía, nuestro negocio, nuestra familia y nos sentimos frustrados. Dios, hermano, quiere levantarnos en esta hora. Quiere bendecir a su iglesia, hermano, en estos tiempos, con su presencia, con su Espíritu Santo. Y Pedro estaba viviendo esa situación. El libro de Lucas, avance al capítulo 22.
versículos 54 al 62, nos muestra, hermano, lo que ocurrió aquel día. Lucas, capítulo 22, versículos 54 al 62. Pedro negaría al Maestro, no una vez, 3 veces. El Señor le había advertido: Pedro, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. El que amaba al Maestro, sin duda Pedro le amaba. ¿Usted ama al Señor? Pero a veces caemos, fracasamos, nos equivocamos. Pero Dios no nos deja ahí. Él quiere restaurarnos, levantarnos. Él quiere hacer su obra en nosotros. Pedro, en ese día, dice el versículo 62, que cuando luego de haber negado al Maestro 3 veces, dice, y Pedro lloró amargamente. ¿No te sentirás tú así en esta tarde? Tal vez hay algo que no te deja servir al Señor. Tú tienes un llamado, sí, Dios apareció a tu vida, es tu Salvador personal, pero en el caminar del Evangelio caemos, pecamos y a veces nos apartamos. Y Dios también tiene un llamado para restaurar, porque Él llama todos los días, a cada momento nos levanta y nos bendice. Y Pedro debía ser restaurado, primero en su corazón delante de Dios, y luego como un líder debía ser restaurado delante de sus hermanos, retomar la confianza de lo que él tenía antes, pero él había fallado delante del Señor. Vamos al libro de Juan, capítulo 21. Juan capítulo 21. Parece que cada vez que Pedro fracasaba, cada vez que él se sentía que fallaba al Maestro, cada vez que a lo mejor él no quería obedecer al Maestro, volvía a su trabajo habitual. A veces lo hacemos así nosotros, hermano. A veces Dios nos está hablando y nosotros nos arrancamos como Jonás. Nos manda a un lugar el Señor, pone algo sobre nuestra vida y no queremos hacer. Señor, es que mi trabajo, Señor, es que el tiempo, es que mi hogar, mi familia, y volvemos, hermano, a la vida anterior. ¿Qué sucedió? El capítulo 21 dice que después que Jesús, ¿no es cierto?, se manifestó a muchos de ellos, dice que estaban juntos, versículo 2, Simón, Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Y Simón Pedro le dijo: hermanitos, me voy a pescar. El Maestro ha muerto, no sé qué voy a hacer, le negué, fallé, yo lo único que sé hacer es pescar. Me voy a pescar nuevamente, a mi vida anterior. Y dice que le dijeron, y fueron y entraron en una barca aquella noche. Le dijeron primero: vamos nosotros también contigo. Pero adivine qué, no pasó nada. Nuevamente no pescaron nada. No hubo resultado. Ellos quisieron volver atrás. Nuevamente el fracaso se apoderó de la vida de ellos. Y ahora que no hemos pescado, hasta los peces no son esquivos. A veces los cristianos nos quejamos así: Señor, pero nosotros sabemos que no andamos bien, que nos andamos escondiendo de la voluntad de Dios. Por lo tanto, no nos puede ir bien en la vida si nos apartamos de la voluntad de Dios, si no andamos en su voluntad, hermano. No va a funcionar nuestra vida, ni siquiera nuestra vida espiritual menos, y tal vez va a redundar, hermano, en fracaso en nuestra vida material. Porque Dios quiere tener el control de todo, hermano, de todo. Y Él tiene un llamado para nosotros en esta noche. Él quiere levantarnos, hermano. Dice que ellos, cuando ya venía amaneciendo, versículo 4, se presentó Jesús en la playa. Y esa es la buena noticia, hermano. El Señor está en la orilla esperando por nosotros. Él no se goza de nuestros fracasos, de nuestros dolores. Él se compadece. Él llora cuando usted llora, hermano, cuando usted sufre. Cuando usted ha fracasado, cuando a usted le pasa algo por porfiado, Él llora. Cuando a mí me pasa algo por ser desobediente, Él sufre también. Porque es nuestro Padre que nos ama. Y estaba en la orilla esperando en esa noche. Ahí tenía preparado un pececito asado y unos panes para compartir con ellos. Había alimento para ellos. Dice la palabra del Señor
¿quién les va a hablar? Y les va a decir, hijitos, ¿tenéis algo de comer? La respuesta fue sincera, no, Señor. Tal vez alguien ha llegado así en esta noche. Señor, no tengo nada, no me queda nada, Señor, he perdido tantos años en el Evangelio. Tú hiciste una obra tan grande en mí, Señor, y los dones que pusiste en mí, Señor, están apagados. Y el Señor nos pregunta, hijito, ¿tenéis algo de comer? Pero Él sabía, hermano, que ellos venían fracasados, tristes, amargados. Y les va a decir, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Otra vez más les va a decir, yo les voy a enseñar a pescar. Echen la red a la derecha y hallaréis. Y dice que ellos obedecieron, echaron la red y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Cuando seguimos las instrucciones del Maestro, vamos a la segura, hermano. No fallamos. Nuestra vida no fracasa si estamos en el Señor. Usted no va a fracasar, su familia, su vida, hermano, no va a fracasar si usted está en el Señor. Si le obedece a lo que el Señor le está diciendo, a lo que Dios te ha llamado, me ha llamado a mí, hermano. No nos hagamos, hermano, los tontos en estos tiempos. Porque Dios está hablando a su iglesia y nos habla a nosotros. Y no, Él nos ha mandado algo mayor. Dice, versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, este era Juan, es el Señor. Él se dio cuenta, es el Señor el que está a la orilla. Tal vez estaba oscuro, estaba por amanecer y no le veían. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque tal vez para pescar se ponían ligero de ropa, se puso ropita, pero no aguantó. Pedrito se tiró al agua, hermano, del bote al agua, porque en la orilla estaba su maestro. El Señor está aquí, hermano. Cíñete en esta hora y ven por tu maestro, que Él está aquí. Él quiere levantarnos, restaurarnos, fortalecernos. Tal vez cuando Pedro iba nadando, dice, eran casi 100 metros hasta la orilla. Iba en su mente pensando, es el maestro al que negué, es el que me enseñó a pescar, es el que vi tantos milagros con Él. Él es al que tal vez yo negué, tal vez sentía todo en su corazón, hasta que llegó a la orilla. Y el Señor les va a decir, venid y comed. Pero ninguno de ellos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Él está en la orilla esperando por nosotros. Él está esperando cada día por su iglesia, porque Él quiere enviarnos a algo mayor, hermano. Por eso necesita trabajar en nosotros, prepararnos, hermano. Dice el versículo 15, porque aún quedaba algo mayor. Pedro tenía que contestar la pregunta más importante de su vida, y es la pregunta más importante de nuestra vida que nos hace el Señor en esta obra. Iglesia del Señor, hermano, hermana, hermano nuevo que tal vez está por primera vez aquí, el Señor nos pregunta, ¿me amas? ¿Me amas más que a tu vida? ¿Me amas más que tus negocios? ¿Me amas más que a tu familia? El Señor le preguntó a Pedro, porque quería, hermano, ocupar el primer lugar. Él quiere ocupar el primer lugar en nuestro corazón, hermano, para luego enviarlo, porque había trabajo que hacer. Él tenía un llamado y le iba a decir, pastorea mis corderos, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. 3 veces le va a preguntar, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? El Señor nos pregunta esto en esta noche. Iglesia del Señor, ¿me amas? Dios quiere cumplir su obra en nosotros. Pero ¿sabe? A veces pensamos que esta palabra es solamente para alguien que tiene autoridad de la iglesia. Apacentar, cuidar las ovejas, apacentar los corderos, como para los pastores. No es así. Esto es para todos nosotros, hermano. Porque el Señor le va a hacer también una declaración en el versículo 19. Luego de decirle, Pedro, tú antes te mandabas solo, iba de aquí para allá, pero ahora serás ceñido por el Espíritu Santo. Y me serás útil, y aunque vas a sufrir y vas a dar tu vida,
lo vas a hacer por mí. Pero el Señor le va a decir, y dicho esto añadió, sígueme. Hermano, el Señor nos está hablando en esta hora. El Señor nos dice, sígueme. Iglesia del Señor, dice el Señor, sígueme. Hermanos, ¿a quién más podemos seguir? Él nos está hablando en esta noche, hermanos, a seguirle, a servirle, a buscarle. A no ya quedarnos ahí, hermanos, sino levantarnos para hacer la obra del Señor. Tal vez el llamado a la vida de Pedro puede ser reflejado para alguien nuevo en esta noche, como dije en un principio. Para que tú le conozcas al Señor, recibas al Mesías como Pedro conoció ese día al Mesías cuando le vio por primera vez. ¿No habrá alguien que aún no conoce a Cristo? ¿Que aún no le ha recibido en su corazón como su Salvador personal? Él está aquí en esta noche. Tal vez el llamado en esta noche, como el llamado para Pedro, es para alguien que Dios quiere levantar y lo va a enviar a trabajar en su obra. No seamos solamente hermanos de la iglesia o discípulos. Siempre hay algo por hacer en la obra del Señor. No es solamente el cargo, la responsabilidad que tú tienes. Todos debemos ser pescadores de hombres. Todos, hermanos, debemos llevar este mensaje a los que están ahogándose allá afuera en el mundo, hundiéndose en la maldad, perdiéndose, porque hay otro que también sale a pescar y extiende sus redes, es el enemigo de nuestras almas y arrastra a millones, hermanos, hacia la muerte, muriendo sin Dios, y su destino, hermano, es el infierno, la condenación, y Dios nos ha mandado a nosotros a llevar esperanza, hermano. Y esto no tiene que ver con capacidades, con los años que tú lleves en el Evangelio, hermano, con tu manera de hablar. Esto, hermano, es una obra que Dios hace en nuestra vida. Él llama, Él capacita, Él forma. Y si seguimos las instrucciones bíblicas, hermano, van a haber resultados. Por eso tal vez para ti es este llamado en esta hora, en este día. Pero tal vez este llamado, hermano, es un llamado de restauración en esta noche. Tal vez tú llevas muchos años en el Evangelio y fuiste un gran hombre, una gran mujer de Dios, y tú lo dices, antes el Señor me usaba, antes profetizaba, hablaba, antes servía al Señor, oraba por los enfermos y Dios daba resultados, pero no eras tú. Era el Espíritu Santo, hermano, es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y tal vez ha pasado tiempo. Y tal vez como Pedro te sientes, Señor, me siento como un fracasado. Me siento, Señor, que no tengo la fuerza para predicar. ¿Cuántos dones que Dios ha puesto en la vida de la iglesia, del creyente, están apagándose? Están dormidos, hermano. Dios quiere levantarnos en esta tarde, levantar a su pueblo, porque hay trabajo por hacer, porque el Señor nos va a decir, pastorea mis corderos. Iglesia del Señor, hermano, que tú has sido enviado este año a trabajar. Las hermanas que van al hospital, las hermanas que hacen misericordia, los que enseñan a los niños, los que ministran la alabanza. Hermano, usted está apacentando la grey de Dios. Como dice, cuida mis ovejas. Como dice la palabra del Señor, apacienta también mis ovejas. Dale comida, dale alimento. Y Dios quiere usar nuestra vida para eso. Nos hará este llamado en esta noche, hermano, para restaurar nuestra vida, para darnos nueva fuerza. ¿Como qué, Pedro, te sientes tú, hermano? Como el que primero conoció al Señor y Él le cambió su nombre. Aquí está el Mesías. Como el que no quiso obedecer y volvió a su vida anterior y se fue a pescar cuando el Señor le había dicho, ven, sígueme y te haré pescador de hombres. O como lo que hemos leído en esta tarde en el libro de Lucas, y caerá rendido delante del Señor diciendo, Señor, soy un pecador. Y el Señor le va a decir, no temas, levántate, no temas, iglesia del Señor, no tengas temor. Aunque hayas caído,
Aunque estés sufriendo, aunque haya pasado en tu vida, ¿no es cierto?, tiempo tal vez de tristeza, hayan raíces de amargura, el Señor está aquí para restaurar. Pedro sería restaurado, sería confirmado y confirmaría a sus hermanos. Se mandaría un discurso, hermano, el día de Pentecostés, pero maravilloso, grande. Se convertirían 3.000 personas, luego otro discurso, 5.000 personas. Ya no era el mismo Pedro, porque estaba el Espíritu Santo dentro de su corazón y de su vida, y es lo que quiere hacer el Señor en esta hora. ¿Cuál es el llamado para ti, iglesia del Señor, en esta hora? ¿Cuál es el llamado que tú estás recibiendo de parte del Señor? ¿Sabe, hermano? A veces los que están por delante de la iglesia, los que tienen un cargo, alguna autoridad, también, hermanos, caemos, también nos falta la fuerza y la fe y nos cansamos. ¿Sabe, hermano? Este mensaje no es más que esto. Pero yo quiero en esta noche, hermano, que oremos. Yo quiero invitar a los hermanos oficiales que pasen acá. Y quiero invitar a nuestros pastores de la iglesia que pasen acá, antes de que venga el resto de los hermanos de la iglesia. ¿Sabe, hermano? Necesitamos orar los unos por los otros. Tal vez como Pedro, hermano, Dios nos ha llamado a ser pescadores de hombres, a llevar la palabra del Señor. Y a veces no sabemos cómo, nos falta la fe, la fuerza, y a veces hasta caemos, hermano. Pero Dios está aquí para levantarnos. Porque labora y hermanos oficiales, hermanos encargados, pastores de la iglesia, apacienta mis ovejas, pastorea mis corderitos, alimenta a la grey de Dios. Hermanos, pasen a este lugar. Pastor, pase a este lugar. Necesitamos del Señor, hermano.